tough and wanna hate this. I will not let you destroy my world! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Hola, soy Dart. Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo episodio vamos a conocer cómo funciona el nuevo sistema Paragon en Ultimate Dragon Ball Online. Con el nuevo sistema Paragon vamos a poder rellenar los espacios restantes del party con un NPC llamado Paragon, que funcionará igual a la mascota de la clase Poco. Después de haber creado Party, vamos a la máquina de UD para ver la nueva quest de tutorial básico del sistema Paragon. Es sencillo, solo tenemos que crear una party y se completará enseguida. Ya completamos el tutorial, ahora vamos donde la máquina UD de nuevo y siempre debemos seleccionar la opción de buscar grupo para que el nuevo sistema Paragon funcione. Con esto vamos a tener nuestro party listo y registrado en el nuevo sistema de emparejamiento de Ultimate Dragon Ball Online. Aquí encontraremos los diferentes grupos que irán formando los jugadores, en las diferentes mazmorras del juego en todo el servidor. Esto es tan interesante como parece. Vamos a poder reorganizar nuestra party desde este menú, eligiendo los roles de cada jugador antes de entrar a la mazmorra. Si quieres enterarte de más novedades y cosas sobre este servidor, te recomiendo entrar al Discord oficial que estará en la descripción de este video. Bien, vamos a ver el nuevo sistema Paragon en acción. Con nuestra party ya registrada en el sistema de emparejamiento, podemos entrar a la UD y vamos a tener un nuevo compañero que hará de mascota y luchará a nuestro lado. Aquí vemos cómo nuestro Paragon es un Majin de la clase Grand Chef. Vamos a poder manipularla con los comandos que salen abajo, similar a la mascota de la clase Poco. El compañero Paragon, por lo que tengo entendido, se hará más débil mientras más jugadores haya en la party y se hará más fuerte mientras menos jugadores haya en la party. Esta hoja de guía servirá para entender cómo funciona exactamente el nuevo sistema de Paragon dentro de las mazmorras. También podemos cambiar las dos teclas de acceso rápido del Paragon en el menú de opciones del juego. Podemos personalizar estos dos botones a nuestro gusto. Contaré mi experiencia personal usando este sistema. Puedo decir que este sistema es bastante sólido y se siente muy bien el uso del Paragon en la mazmorra. Aunque creo que en algunos momentos se puede sentir algo torpe el control de la PET, especialmente cuando cambias rápido de un objetivo a otro. Este sistema fue agregado recientemente, así que probablemente tengamos un mejor desempeño y fluidez con el sistema Paragon en futuros parches. Echemos un vistazo rápido a mi equipamiento actual. Como se puede ver, mi equipamiento es muy malo, pero aún así puedo avanzar por la UD en solitario con la ayuda del Paragon. Cuando vas en solitario, el Paragon será muy fuerte, tanto así que podrás avanzar sin problemas por las mazmorras. Pero ojo, lo ideal es que tu Paragon sirva como un personaje de apoyo mientras vas avanzando en las mazmorras. Si juegas de forma descuidada y le dejas todo el trabajo sucio,
serán derrotados fácilmente. Como puedes ver aquí, no ayudé a mi Paragon con esa turba de enemigos y casi fuimos derrotados. Si tu personaje va con mejor equipamiento y cuenta con algunos upgrades en el equipamiento, deberías poder realizar esta mazmorra sin problemas con tu Paragon. Si no estás en combate, tu Paragon se irá regenerando la vida rápidamente, así que recuerda siempre descansar después de pasar por momentos críticos. Hemos llegado rápidamente al primer jefe de piso de esta mazmorra. Echemos un vistazo si nuestro Paragon puede solearse el jefe del primer piso sin ayuda. Tristemente no pude ayudar a mi Paragon porque mi equipamiento es muy malo, así que mis ataques le bajan muy poca vida a los enemigos. El Paragon es solo un apoyo que nos ayudará a progresar más rápido o a completar el jugador que nos falta en la party, pero tenemos que luchar siempre. Aquí podemos notar que el Paragon se mueve algo torpe y en ocasiones deja de atacar al objetivo si me muevo. Este sería mi único punto negativo que he notado de este nuevo sistema, pero es un sistema nuevo que puede ir mejorando con cada parche en el futuro. Creo que el equipo de Ultimate Dragon Ball Online está haciendo un excelente trabajo con los últimos parches y contenido nuevo que han agregado. No puedo esperar a ver las cosas geniales que vendrán en el futuro. Tristemente, no pude llegar más lejos, pero de igual forma solo estaba probando el nuevo sistema Paragon, así que con un mejor equipamiento voy a poder farmear y subir de nivel en solitario con el nuevo sistema Paragon luego. Lamento informar que hemos llegado a la parte final del video, y no quiero irme sin antes agradecer mucho a las personas que han estado apoyando mis videos. Gracias por siempre comentar y apoyar mis videos.